muy compleja porque es muy completa. Ni hace unas maquinitas idealistas que tienen que funcionar bien, ni bueno, está como todo corrompido, nada, ¿no? Y no podemos también. Así que no está, está herida, pero no está herido en sus propias fuerzas naturales, dice. O sea, perdimos la gracia original, no nacemos con ella. Aún en lo que tendría que funcionarnos bien, que tendría que ser que pensáramos siempre la verdad, buscáramos el bien, estamos heridos, nos atrae el mal. Pero no está de tal modo herido que no nos demos cuenta y no podamos luchar. Pues está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, con frecuencia no ve, cuanto más influja, además después, si estamos hablando del pecado original, pero también está después todos los pecados colectivos, ¿no? Si está en un ambiente que todo el mundo, a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte, además está en una vida dolorosa, trata de huir, a veces huye mal del dolor, y busca satisfacerse de otra forma, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. La concupiscencia es a veces que nos atrae el mal. En vez tendemos al bien, pero también, y bueno, no es pecado la concupiscencia, porque no es pecado hasta que yo no consiento, pero atrae a distintos males, y nos produce una lucha. El bautismo, de vuelta, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original, devuelve al hombre a Dios, o sea, nos da la gracia, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llama al combate espiritual. Por el bautismo no volvemos a estar en el paraíso, ni estamos en una sociedad que tiene el paraíso, ni nosotros mismos. Con el bautismo recibimos la gracia, y estamos perdonados, y estamos en comunión con Dios y en amistad con Dios, pero nos quedan fuerzas sueltas, nos queda la concupiscencia y necesitamos la ayuda de Dios para ese combate, y necesitamos combatir. Bueno, voy a hacer la pausa. Retomamos el punto que hay que desarrollar un poco más, aunque es la situación del hombre actual y la situación de su libertad, que es el tema casi central. Nosotros creemos que el hombre tiene libertad, porque es creado a imagen y semejanza de Dios y es libre. Sin embargo, esa libertad está herida, tiende al mal, se desordena. No de tal modo que lo haga esclavo, o sea, no responsable, si no, no pecaría nunca. Ni de tal modo que pueda solo orientarlo. Y lo voy a ir explicando un poquito más. Qué fina es la concepción católica, la concepción de la fe sobre la situación del hombre. Además, auxiliado por Dios. Esa es como la totalidad. A lo largo de la historia hubo dos momentos en que se discutió mucho este tema. Y uno fue en el siglo, alrededor del año 400, siglo V, San Agustín, el pelagianismo. ¿Qué decía Pelagio? Claro que lo tiene algo en 1406. Pelagio quería dirigir almas, gente, y que se esforzaran mucho. Y entonces, ¿qué decía él? Mire, basta con quererlo. No necesitan. Dios nos hizo libres, así que basta con que sepan y quieran. Y miren que es la misma concepción de la Ilustración no católica. Y por eso todo se arregla con enseñanza y no es así. Entonces, se lee, sobre todo San Agustín, no basta con ello. Necesito la ayuda porque estoy herido. Las consecuencias, aunque quiera y me esfuerce, sin embargo necesito el auxilio de la gracia de Dios. Dicho de otra forma, es la dimensión sanante de la gracia. La gracia para sanar el impulso, para sanar. Así que frente a una concepción de tal modo que exalta la libertad, que es la de Pelagio, que no necesita de Dios, a lo más que le enseñe, pero pues, fíjese que si fuera así, todo sería mérito mío, sin nada de Dios. Yo tendría que decirle a Dios, mira, yo cumplí, ahora me tienes que dar tú. En cambio, San Agustín dice, no, yo tengo que pedir y agradecer al Señor que me dé su gracia para poder hacerlo bueno. El Espíritu Santo es el que me libera la libertad. Así dice, Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, en el 406, sin la ayuda necesaria de la gracia, llevar una vida moralmente buena. Bueno, la enseñanza cristiana es, el hombre sin la ayuda de la gracia no puede no pecar,
pecar muchas veces, pero no puede siempre no pecar por su debilidad. No es que esté de tal modo atado que vaya a pecar siempre, no puede, porque es libre. Sin embargo, está herido y necesita, y mucho más para salir del pecado, pero aún para mantenerse en él. El otro momento, que quizás es el contrario, es en el siglo XVI con la Reforma. Lutero dice al revés. De tal modo, él quiere exaltar la gracia. Y entonces, de tal modo está herido el hombre que no puede colaborar. Su libertad siempre está desordenada. Entonces, no puede realmente hacer un bien. Lutero no entiende bien la unión de la libertad con la gracia. El acto de virtud cristiano es totalmente don de la gracia de Dios, pero es totalmente mío, porque la gracia potencia y libera mi libertad. O sea, no es que un pedacito sea de Dios o un pedacito mío. Así que el Concilio de Trento va a ser al revés que el siglo V, retoma lo del siglo V, necesitamos la ayuda de la gracia de Dios, nadie puede sin esa ayuda interior ser liberado, pero no es porque el hombre no pueda hacer ningún bien. Queda libertad, la libertad no ha sido destruida, sino disminuida y herida, y necesita ser liberada por la gracia. Por eso el número 407 dice: la doctrina sobre el pecado original, vinculada a la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. El pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Somos libres pero heridos. Somos responsables, y a veces la responsabilidad ¿para qué es? Para pedir la ayuda y para tomar esa ayuda. Pero somos responsables de eso. Así que siempre queda algo de responsabilidad y siempre queda necesidad de la gracia e influjo de la gracia de Dios. El pecado original expresa la servidumbre bajo el poder que posee el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Unos por licencia, bueno, todo, como se hace está bien. Otros por no ver que está bien que hay que enseñar, está bien que hay que procurar una cantidad de bienes, pero también se necesita el auxilio de Dios, la confianza en Dios, la oración, los sacramentos, ser salvados. En cambio, al no darse esto, queda el hombre en su debilidad, aunque además la experiencia es esa, que no basta con tener todo, la mejor educación, la mejor enseñanza, la mejor casa, para que no pasen las cosas. Y al revés, que se puede estar en situaciones horribles, humanas y sociales, y con la gracia de Dios ser santo. Pongo que hay muchos ejemplos de ello. Así que digo, no es... Y en eso hay es muy interesante observar un historiador que muestra cómo la gran cultura europea, que está destrozándose, y pone el ejemplo de la regla de San Benito, que prácticamente armó Europa. Pero esa regla de San Benito no está hecho para perfectos, para hombres débiles, dice él, y para ayudarlos, para que puedan caminar con la ayuda de la palabra de Dios, del abad, de la oración, y para débiles que caigan y se levantan. Y el humanismo católico es ese, y hoy estamos un poco entreverados, porque el humanismo católico reconoce el pecado, no se escandaliza de él, sabe, está mal, pero además hay perdón, hay ayuda y siempre hay auxilio. En cambio, si no, ya digo, se oscila entre la glorificación del pecado, está lo mismo todo, ¿no? Que casi lo que nos están mostrando, como somos, hagamos la fiesta del chiquero, es decir, que no hay posibilidad de virtud de crecer, o que el creer que se puede lograr solamente con el auxilio humano. Número 408, las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto. Ve que no es solo el pecado original, también todas las consecuencias de los pecados también personales. El mundo en su conjunto, una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que se ejerce sobre las personas, las situaciones comunitarias, las estructuras sociales que son fruto del pecado de los hombres. El mundo entero yace sobre el maligno.
Vamos al último punto de aquí porque quiero ver otras cositas. Dice, no lo abandonaste al poder de la muerte. Es la relación entre pecado y muerte. El hombre, como tal, como si fuera una naturaleza pura, que no existe, sin una pura naturaleza, podría estar sujeto a la muerte porque es un ser corporal. Sin embargo, Dios nos creó para la inmortalidad, capaces de recibir el don de Dios de la inmortalidad. Y ese era el plan primero de Dios, ¿verdad? Que pasáramos de la vida limitada a la inmortalidad sin la experiencia de la destrucción de la muerte. Tampoco que siguiéramos en esta vida indefinidamente, porque eso sería una esclavitud. Pero pasar al don de la inmortalidad es propio solo de Dios. Recibirlo como don, después de haber obedecido al mandato, haber ido creciendo en la comunión con Dios, ese era el plan de Dios. Y por eso la muerte entra como consecuencia del pecado y en una medida misteriosa, que al menos puedo dar tres dimensiones. Una se tomó como castigo pero elegido, porque al no querer la vida con Dios es la muerte. La inmortalidad solo. Sí que digo, es la elección aunque no lo quiera. El segundo también como liberación. Porque una vida sujeta al pecado indefinidamente sería realmente el suplicio. Nosotros, en el fondo, todos, sí, la vida es linda, pero también porque de algún modo vamos a poder zafarnos. Porque siempre sujetos al pecado, al dolor y la muerte por siempre. Así que también es terminar, de algún modo, una vida marcada por el pecado. En tercer lugar, ya transformada por Cristo, la muerte es la comunión con la obediencia de Cristo y el comienzo de la gloria. Así que tiene tres pisos, por decirlo así. No hay una respuesta simple, pero tiene una conexión originaria con el habernos separado del don de Dios. El hombre quiere con frecuencia una cosa y no la otra. Quiere el pecado y no su consecuencia, pero es así. Es como, yo quiero comer hasta el final es porque no me duele la barriga. Bueno, no va a ser así. O parpo una vez o me va a doler la barriga. Y con eso todas cosas. Así que el hombre eligió. Y por eso hay un anuncio en 410. Tras la caída del hombre no fue abandonado por Dios. Pero hay un anuncio de gracia. Un anuncio de no abandonaste el poder de la muerte. Siendo la muerte consecuencia del pecado, ya dice lo que aquí llaman el protoevangelio, esa frase tan compleja, ¿no? Que la serpiente va a tratar de dañar, de picar el talón de la mujer, pero la generación de la mujer le va a pisar la cabeza. Ese texto muy leído, a lo largo llega a su sentido pleno, que es la descendencia de la mujer en el ataque del maligno va a vencer. Y propiamente se aplica a Jesucristo en primer lugar, que es el descendiente, es el nuevo Adán, es el hombre que aplasta. Así que ya desde el principio, por eso se llama protoevangelio, primer evangelio, ya está anunciado aún en el libro del Génesis, como lo leemos plenamente, que nosotros vemos el pecado y podemos verlo sin suicidarnos, sin la desesperanza total, porque está a la luz de que hay redentor y que hay redención. La muerte va a ser vencida y más ahora nosotros en la fe está vencida. En Jesucristo, en su muerte entregada y en su resurrección, y la nueva Eva que participa plenamente de la gracia de Jesucristo, que es María. En Jesucristo como quien lo hace, es el Redentor. Y María, la nueva Eva, por eso las imágenes que tiene a María con la serpiente abajo. Y por eso el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Nosotros nacemos con el pecado original, o sea, con ese desorden. María nació llena de gracia, redimida por gracia de Jesucristo, no por ella, es hecha así, por ello es concebida sin pecado original. Empieza a existir llena de gracia y toda su vida es llena de gracia, de modo que no tiene pecado, ni siquiera pecado venial. Porque la gracia lo lleva, que le vence, no tiene concupiscencia, no tiene ni siquiera ese primer desorden, que después medio tenemos que acomodar o que a veces caemos. Por de ahí pues la tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte de cruz repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio
a la Madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la primera que de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha del pecado original. Ven también desde el punto de vista catequético de la doctrina que si no enseñamos el pecado original y su universalidad, cae el privilegio de María de ser llena de gracia y sin pecado original. Si todos no lo necesitamos. Y ella es por gracia, que la Iglesia lo lee de un modo especial en el saludo del ángel, ¿no? Que nosotros lo decimos con una frase llena de gracia, en verdad, en el texto bíblico es una palabra que podría ser agraciada. O sea, el nombre, y es el nombre, no le dice alégrate, o Dios te salve, María, sino alégrate llena de gracia, agraciada. Y el nombre es lo que la constituye. María es sobre todo aquella que la gracia de Dios ha llenado y siempre la mantiene llena y la conduce. Por eso es la primera y totalmente redimida. Y pone una última pregunta, este texto: ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? ¿No? ¿Pero cómo? Así como dijimos que Dios no hizo el mundo perfecto, tampoco hizo al hombre terminado. Lo hizo santo, pero para que creciera. En parte, son reflexiones, ¿no? Porque Dios quiso darle parte al hombre. Es mayor bondad de Dios que nos dé parte, que sea todo regalo de Él, pero que yo pueda recibir el regalo. No que yo pueda negarlo, es una consecuencia negativa, pero que yo pueda recibir, que yo pueda hacer lo mío, que yo pueda llegar a agradecerlo, que yo pueda llegar a valorarlo, que yo pueda llegar de algún modo a constituirlo. Entonces por eso hay ese camino de crecimiento. Y era mejor hacer al hombre libre, con gracia, pero que tuviera que seguir un camino de obediencia, aunque pudiera él defeccionar, que haberlo hecho, digamos, si nos hubiera creado directamente en el paraíso, podría parecer, estamos tratando de entender, pero nosotros no somos dioses, podría parecer una jaula de oro, ¿no? No tuve más remedio que, es como si a uno lo obligaran a casarse con la mejor de todo. Mujer, varón, para la mujer el mejor de todo, el mejor, de todas las cosas, pero con esto con ninguno. Bueno, pues es una especie es una amistad obligada. Entonces digo, es mejor que haya una libertad limitada, aunque esa misma limitación dé la posibilidad de que pueda negar. En el cielo vamos a estar de tal modo viendo a Dios que no vamos a poder pecar. Fantástico. Pero también vamos a poder decir, todo me lo diste y yo quise tenerlo. ¿Sí? Si no, no nos seríamos a semejanza de Dios. Así que da esa posibilidad. Y esa es una reflexión. La otra es que la obra de Dios es mayor rescatando, y el amor de Dios es mayor en la sobreabundancia de rescatarnos del pecado y de la muerte. Más aún cuando lo va a hacer por la entrega de Dios mismo, ¿no? O sea que la sobreabundancia de la misericordia de Dios y de su bondad queda más espléndida así que si hubiese sido un ajedrez todo igualito, todo bien hechito así. Digo, no pretendemos, porque no hay que hacerlo, del mal una cuestión tan racional que digamos, tenía que ser así, porque no tenía por qué ser así. Simplemente es un ahondar a partir del hecho. Por eso dice, la gracia inefable, 412, de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino dice, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Y de verdad, no digo que tengan que ser así, pero de algún modo el poder, el perdón, el esfuerzo son todas cosas que hacen crecer el amor. Y no es para justificar que el otro me pegue para que yo lo pueda perdonar, ¿no? Es que cada cosa tiene como su nivel, pero también es como en la vida humana, ciertas crisis en las relaciones, tanto de amistad como de paternidad, como de fraternidad, como matrimoniales, ciertas crisis hacen crecer. Si todo igualito, todo no pasó nada, todo previsto, no justifica a veces la parte aún de maldad de la crisis de error, pero de algún modo parecería que, Dios, sin llegar a ser un justificativo ni hacer del mal algo efectivo, sacar la dureza del mal y de la muerte, porque es dura y es fea. En efecto, Dios permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y lo que canta el diácono en la noche de Pascua, en el exulte, oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Fíjese cómo la iglesia canta, ¿no? Feliz culpa la de Adán, que mereció tal y tan grande Redentor. Así que, digo, la noche de Pascua nos admiramos del plan de Dios. Quiero hacer algunas, lo que nos queda, que no es mucho, unas relaciones que me parece que pueden ayudar a dar una vueltita. Una ya salieron en el texto, la relación con el bautismo. La universalidad del pecado pide la universalidad de la gracia, que es el bautismo. Dejando ahora que no entra en el tema cómo pueda darse la gracia fuera del bautismo a los que no lo rechazan, no lo conocen. Porque como tal, la gracia se da en el bautismo, aunque también pueda estar el deseo en otro. No es el problema. Lo que interesa ahora es la universalidad de la gracia y la universalidad del bautismo. De ahí que la importancia de por qué la iglesia da el bautismo también a los niños. Porque para que sean rescatados y entren en este nuevo orden de gracia. Aunque se les perdona el pecado original y se les dé la gracia para todos y su vocación a la vida eterna. En la segunda parte del catecismo, que nosotros no vamos a ver, como nada más que la primera, la parte del credo, por supuesto, en la parte de bautismo, números 1263, 1264, 1265, para que lo quieran leer, cuando habla de los efectos del bautismo, están relacionados con la universalidad del pecado. Nuestra fe, como es sobre la realidad, no es que son temistas, no tenemos que más que hablar, más remedio que hablar por pedazos, pero la realidad se puede ver de acá. Entonces ya digo, ahí pueden ver los efectos del bautismo y que están relacionados con la necesidad de la gracia. En la tercera parte, que me interesa un poquito más, que tampoco la vamos a ver, que es la parte moral, ¿no? Tiene la parte dogmática, la parte sacramental litúrgica, la parte moral, la tercera, la cuarta es la oración. Cuando comience, en 1707, va a describir el hombre y la antropología que va a dar es de acuerdo a lo que hemos dicho, el hombre creado por Dios, el hombre semejante a Dios, el hombre herido por el pecado. Así que, porque para dar la parte, digamos, moral, la vida humana, es ese hombre. Y por lo tanto, por ejemplo, el número 1707, cuando está hablando el hombre imagen de Dios, eso lo leímos con el Padre Renzo, la divinidad humana, cuando habla de la conciencia,